Listo. Entonces, bueno, el día de hoy tenemos una charla en la que vamos a ver, pues, qué son los datos sintéticos, para qué sirven, por qué son importantes y cómo generarlos con Flip, una librería de open source para la generación de imágenes sintéticas de forma fácil y rápida. Nuestra speaker de hoy es Paula. Ella es la CEO y cofundadora de Linked AI, una plataforma de generación de datos de entrenamiento para Machine Learning. Em, Antes de fundar Linked AI, Paula lideró el equipo de mantenimiento robótico en KiwiBot y fue responsable del diseño y montaje del hardware. Paula es la embajadora de City AI y ha dictado charlas sobre Machine Learning en conferencias a nivel global. Entonces, si quieres, ahora sí puedes comenzar, Paula. Gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, como Juan les contaba, yo soy Paula, soy CEO de Linked AI. Pues me encanta dar charlas sobre el tema de Machine Learning. Soy cofundadora de Linked AI, una empresa para la generación de datos de entrenamiento para entrenar modelos de inteligencia artificial y específicamente trabajamos en la parte de imágenes y de análisis de video. Hace ya varios años yo me gradué de diseño industrial, soy diseñadora industrial y tuve la oportunidad de irme a trabajar a California, a Silicon Valley, en una empresa que se llama Kiwi, que para los que no la conocen, Kiwi es un robot autónomo que hace entregas de comida en universidades, en campos de universidades y en diferentes ciudades en Estados Unidos. Y lo que hace Kiwi es que mediante un modelo de inteligencia artificial reconoce los diferentes objetos enfrente de él, como personas, semáforos, andenes, para poder transitar de un punto A a un punto B sin ningún problema. Yo estuve trabajando en Kiwi, en el equipo técnico, específicamente en la parte de robótica, en la parte em, de mecánica y electrónica y en la parte de diseño, es decir, en la creación de la parte de hardware del robot como tal. Esta soy yo con nuestro equipo de tecnología en ese momento. Yo era la única mujer y fui la única mujer en el equipo de tecnología hasta que salí de Kiwi. Y en Kiwi me di cuenta de que había una problemática que no nos estaba permitiendo avanzar y que es la problemática que tienen muchas empresas en este campo. Y el problema es que no teníamos suficientes datos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning que nos permitía hacer reconocimiento de personas, de andenes, de semáforos. Y todo este proceso no solo era difícil por la captura de los datos, sino que posterior a la captura de los datos había que hacer un proceso que es el etiquetado de los datos, que es señalar todos los objetos que queremos reconocer dentro de una imagen. Y después de esto, estos sí eran los datos que nosotros efectivamente le pasábamos al modelo para aprender a reconocer esas cosas. Entonces, era un proceso que nos estaba tomando mucho tiempo. Y por el otro lado, eh, había que recolectar los datos, pero hay otras empresas que no tienen la capacidad de recolectar esos datos o no tienen los medios o simplemente no tienen suficientes datos para entrenar sus modelos y tener los mejores resultados. Entonces, ese fue el problema que nosotros identificamos como Linked AI después de salir de Kiwi. Decidimos fundar Linked AI y la razón fue precisamente que en el mundo actual los datos se consideran un activo y son uno de los recursos más valiosos en este mundo de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Que solo unos de los pocos grandes jugadores o de las empresas más grandes, como Facebook, como Google, tienen el mayor poder sobre este recurso tan valioso. Estas empresas grandes son incluso tan generosas en regalar sus algoritmos de Machine Learning porque al final esos algoritmos sin los datos necesarios para entrenarlos, pues no nos sirven de mucho. Entonces, esos algoritmos al final no son tan valiosos sin esos datos que los alimentan. Y ahí es donde está el principal cuello de botella,
en la creación de algoritmos de visión por computador, y es la creación de los datos de entrenamiento. Entonces, este cuello de botella no permite que muchas empresas puedan avanzar y puedan sacar productos que puedan funcionar en el mundo real. Entonces, como les contaba, se hace una recolección de datos que pues ya es bastante compleja para algunos casos. Entonces, en los casos de detección de enfermedades en tomografías, se recolectan las tomografías. En el caso de detección de enfermedades en plantas o en sembrados, se recolectan las imágenes. Y luego de hacer esa recolección de las imágenes, se debe hacer el proceso de etiquetado, que como les comentaba, es un proceso que consiste en señalar todos los objetos que están dentro de la imagen y se hace de forma manual. Por eso toma tanto tiempo y es tan costoso para las empresas realizarlo. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos una plataforma que se llama Linked AI y es una plataforma de etiquetado para generar datos de entrenamiento que usa también Machine Learning para poder generar datos mucho más rápido y más precisos. Pero nosotros nos dimos cuenta acá en esta parte del etiquetado de los datos que, como yo les comentaba antes, no todas las empresas o no todas las personas tienen la capacidad de recolectar estos datos suficientes para entrenar su modelo. A veces o no pueden recolectarlos porque es muy complicado o es muy costoso, o tienen la capacidad de recolectar cierta cantidad de datos, pero es muy difícil recolectar más, o tienen casos específicos, los edge cases, que son muy difíciles de atacar porque son casos que rara vez se ven y por lo tanto la captura de estos datos toma más tiempo y es más complicada. Entonces empezamos a mirar cómo podíamos ayudar a los desarrolladores de Machine Learning y a las empresas cuando no se tienen suficientes datos, cuando existe el problema del small data. Y empezamos a mirar entonces los datos sintéticos. ¿Qué son los datos sintéticos? Son datos que se fabrican artificialmente, es decir, que se generan programáticamente por computador. Y este es un repositorio de datos que se generan por computador para ayudar a mejorar los conjuntos ya existentes. Entonces, los datos sintéticos nos ayudan a resolver este problema cuando existen muy pocos datos para entrenar nuestro modelo. Los datos sintéticos se pueden realizar de diferentes maneras. Uno de los approach más, digamos que más se están usando en este momento, es la generación de datos sintéticos a partir de 3D engines. Entonces, por ejemplo, usando Unity se pueden generar un mundo de posibilidades. Puedes generar objetos, puedes generar ciudades completas, carros, árboles, como lo vemos acá. Este es un dataset. En la primera línea vemos el dataset de Kitty, que son precisamente datos o simulaciones del mundo real en 3D. Son bastante realistas, como lo pueden ver, parecen imágenes del mundo real. Y este es uno de los acercamientos que hay a los datos sintéticos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros creamos todo un mundo, una simulación 3D, y de ahí es donde extraemos nuestros datos para entrenar nuestro modelo? Pero hay una parte muy interesante en la generación de datos sintéticos y creo que este es uno de los que más me llama la atención a mí, y es el acercamiento del Domain Randomization. ¿Qué es el Domain Randomization? Es generar diferentes backgrounds y diferentes texturas en nuestra imagen, texturas y backgrounds que son completamente random, son texturas que no son del mundo real, se salen por completo de la estructura del mundo real. ¿Y para qué sirven? Para que el modelo logre identificar las características intrínsecas de cada objeto y pueda reconocerlo sin importar la luz, el color, la textura, si es con cuadros, si es con triángulos. Entonces, el Domain Randomization, la teoría del Domain Randomization, lo que nos dice es que si nosotros ponemos diferentes texturas o backgrounds random sobre nuestra imagen, podemos llegar a hacer que nuestro modelo se concentre solo en las características intrínsecas de nuestro objeto. En este caso, si quisiéramos reconocer carros, nuestro modelo tendría la capacidad de concentrarse
en esas características del carro que lo hacen ser un carro sin importar las texturas, las luces, los colores que tenga encima. Ese es el approach del Domain Randomization y es muy interesante porque, ¿qué pasa acá? Que ya no debemos generar imágenes completamente realistas para poder llegar a muy buenos resultados o incluso mejores de los que ya se tienen usando imágenes realistas. Esa es la premisa del Domain Randomization. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en LinkedIn? Pues dijimos, bueno, vamos a mirar cómo funcionan esta generación de datos 3D a partir de 3D Engines, pero ¿qué pasa si mezclamos esos datos 3D con datos 2D para hacerlo más rápido? ¿Por qué? Porque el tema con los datos 3D y con las simulaciones 3D es que igual sigue siendo muy demorado y muy costoso. Se necesitan las habilidades específicas para poder hacer una simulación realista de nuestro entorno, de los carros, los árboles, las calles. Eso toma mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Usar el Domain Randomization para randomizar nuestro background y cambiar las luces y la rotación de nuestro objeto, en este caso la lata de Coca-Cola. Entonces la pusimos a girar ahí en diferentes rotaciones, con diferentes backgrounds y con diferentes luces. Y esto nos permitió extraer datos suficientes para entrenar un modelo para la identificación de latas de Coca-Cola. ¿En qué consiste esta simulación? Pues precisamente en manipular espacialmente la posición, la rotación, la iluminación, la textura, el fondo de nuestros datos sintéticos para poder generar cada vez más datos y tener mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo bueno de los datos sintéticos? Que al nosotros ya saber cuál es el objeto que queremos identificar y dónde está dentro de nuestra imagen, podemos generar etiquetas automáticas. Entonces, en este caso, nosotros sacamos una máscara, una segmentación semántica de nuestra imagen o de nuestras imágenes que sacamos de ese trabajo que hicimos usando Domain Randomization y usando modelado 3D para nuestro objeto. Entonces, hasta ahí, pues es súper interesante, pero puede ser un poco limitado porque solo estamos trabajando con un objeto. Este es otro approach otro acercamiento que también es muy interesante y es la capacidad que tienen los datos sintéticos de tener muy buenos resultados. Este enfoque precisamente se centró en el reconocimiento de diferentes figuras 3D sobre una mesa y se trabajó tanto con 3D Engines, o sea, la simulación 3D, como con Domain Randomization, que se realizó el modelado de la mesa y de las diferentes figuras y se randomizaron los colores, las texturas, las luces. Como pueden ver, pues hay bastante variación en los datos y esto permitió que los resultados fueran bastante buenos para un robot o una mano robótica, que la idea era que aprendiera a reconocer todas estas figuras en el mundo real a partir de un dataset completamente generado de forma sintética. Entonces, este modelo, para reconocer estas imágenes en la vida real, se entrenó solo usando imágenes sintéticas y tuvo una precisión de 1.5 centímetros utilizando solo estos datos del simulador y utilizando Domain Randomization. Entonces, esto prueba que se pueden entrenar modelos completamente a partir de imágenes sintéticas con muy buenos resultados, o también se pueden adicionar a datasets ya existentes del mundo real y mejorar los resultados que también tenemos. Entonces, esa es una parte súper interesante de los datos sintéticos y muestra el alcance que tienen para mejorar los resultados y la precisión de nuestros modelos. Sin embargo, como les comentaba, sigue siendo un poco complicado, o pues hay que tener ciertas habilidades para hacer un modelado 3D con todas las figuritas, aprender a manipular la luz, los colores, los fondos. Sigue siendo todavía una barrera para los desarrolladores que necesitan más datos para entrenar sus modelos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros?
unos colegas y yo trabajamos en esta librería para generar datos sintéticos 2D. Es decir, que no hay que tener ningún conocimiento en modelado 3D o en simulaciones 3D, sino sencillamente con un dataset pequeño o un grupo de datos pequeño podemos generar muchísimas imágenes para entrenar nuestro modelo. Flip es el nombre de la librería y Flip es una librería open source, es gratuita para la generación de datos sintéticos 2D y ya les voy a explicar un poco de cómo funciona. Podemos ir de imágenes como esta, en la que no teníamos suficientes productos para etiquetar y reconocer con nuestro algoritmo, a una imagen como esta, en la que ya tenemos suficientes productos en el caso de que sean difíciles de capturar, como les comentaba antes. Este es el link a al GitHub de LinkedIn y a la librería open source. ¿Y qué hace Flip? Nosotros nos basamos en transformaciones que decidimos llamar transformers, así lo van a encontrar en la librería. Y estas transformaciones pueden ser un flip, un random resize, un rotate, random position, es decir, que podemos rotar nuestros objetos, cambiarles el tamaño, cambiarles la posición. Y lo que hace Flip es tomar un grupo de objetos y tomar un grupo de backgrounds o de fondos y mezclarlos para generar nuevas imágenes, haciendo todas estas transformaciones, tanto con nuestros objetos como con los backgrounds. Entonces, lo interesante de esto, como les comentaba antes, es que ya no hay que hacer un etiquetado manual o una anotación manual, porque como nosotros mismos sabemos qué objeto estamos identificando y en dónde está en nuestra imagen, las etiquetas se generan de forma automática. Y en este momento se pueden descargar esas etiquetas, esos datos en un JSON o en un CSV. Entonces, este es un proyecto súper chévere que hicimos usando precisamente Flip. Acá abajo pueden encontrar el link a la librería de imágenes de mariposas, de diferentes clases de mariposas. Y esta es un repositorio de imágenes de backgrounds naturales que nosotros usamos para este ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Tomamos diferentes backgrounds que encontramos acá y tomamos diferentes tipos de mariposa y generamos de un grupo pequeño que teníamos de objetos, que en este caso son mariposas, y un grupo pequeño de backgrounds, generamos cientos de imágenes para entrenar un modelo de inteligencia artificial que nos permitiera identificar qué tipo de mariposa es la que tenemos en la imagen. Entonces, estas son imágenes generadas por Flip. Son imágenes que normalmente serían difíciles de encontrar. Es difícil encontrar una imagen que tenga estas características o tenga todas estas clases de mariposa en la imagen, o incluso que tenga una. A veces es sencillamente complicado encontrar esos datos de forma natural o toma mucho tiempo. Y lo que hicimos acá con Flip fue, en unos minutos, usando la librería, subimos nuestros backgrounds, subimos nuestros objetos. Nosotros ahí tenemos que hacer una configuración de cuáles son las transformaciones que vamos a querer hacer con nuestros objetos. Podemos superponerlos, podemos rotarlos, cambiarles el tamaño, podemos elegir cuántos objetos queremos tener por imagen. Y bueno, van a encontrar una variedad de opciones que les van a permitir a ustedes tener una gran variedad de imágenes para entrenar su modelo. Este fue un approach que hicimos usando imágenes, digamos, naturales o que parecen naturales, que parecen tomadas de la naturaleza, y tuvimos muy buenos resultados entrenando solo con imágenes sintéticas y obteniendo pues las etiquetas para hacer el reconocimiento de qué clase de mariposa es cada una. Pero también quisimos tomar el acercamiento que les cuento del Domain Randomization. ¿Qué pasa cuando en vez de generar imágenes naturales como esta, generamos imágenes que son completamente random
y extrañas o diferentes a las naturales, en las que ponemos nuestro objeto en backgrounds que no serían los backgrounds naturales en los que encontraríamos nuestro objeto, pero que nos permiten tener una mejor o le permiten a nuestro modelo tener un mejor entendimiento de nuestro objeto en un determinado entorno. Entonces, acá nosotros, por ejemplo, vemos esta mariposa que es difícil, un poquito difícil de identificar en la imagen, pero nuestro modelo aprendería a que sin importar dónde se encuentre la mariposa, él aprende a identificar las características intrínsecas de ese objeto y no va a importar en dónde se pare, en qué color, en qué textura, vamos a tener la posibilidad de hacer la identificación. Entonces, ¿qué es muy interesante acá? Que todavía hay mucho por explorar en la parte de datos sintéticos. Flip lo estamos desarrollando para darle la posibilidad a más desarrolladores de tener suficientes datos, por lo menos para empezar a entrenar sus modelos, pero también darles la posibilidad de atacar edge cases, casos en los que es muy difícil encontrar esos datos o se dan rara vez, y mejorar la precisión de esos modelos, usando tanto datos que son, digamos, simulaciones del mundo real, o usando la técnica de Domain Randomization, que también funciona bastante bien para muchos casos, pero como les digo, todavía hay mucho por explorar en la generación de datos sintéticos para entender mejor cómo funcionan nuestros algoritmos con estos datos. Entonces, pues este es otro approach también con buenos resultados, pero pues bueno, es uno solo de los casos, y lo más interesante es que todavía queda mucho campo en la parte de generación de datos sintéticos para hacer experimentación, para mirar si es mejor, si definitivamente el Domain Randomization es una técnica que nos va a ayudar a mejorar nuestro modelo, o definitivamente el entorno sí tiene un lugar o puede afectar el modo en el que nuestro modelo aprende. Entonces, esa es la reflexión que les dejo también para que los que estén interesados experimenten, hagan pruebas, e identifiquen cuáles son los mejores resultados. Y por otro lado, para que puedan generar sus propios datos con Flip y empezar a entrenar sus modelos sin la necesidad de tener que pasar por todo el problema de hacer la captura de los datos, o si tienen pocos datos. Este es un dataset que me pareció súper importante para los que se están preguntando qué pasa con esos datos que son súper orgánicos, como la identificación de personas. Es un dataset fotorrealista de 80 personas haciendo diferentes actividades, y también son datos sintéticos que nos pueden ayudar a la mejora de nuestros modelos. Y ya para concluir y para resumir toda la presentación, todavía existen muchos retos para los datos sintéticos. Son excelentes para detectar objetos y productos, pero todavía no se ha probado suficiente qué pasa cuando se trata de enfermedades, por ejemplo, en tomografías, en tumores. ¿Qué pasa o cómo se pueden generar esos datos de forma sintética para mejorar estos modelos? Ahí todavía hay mucho campo para explorar. Al ser un enfoque joven, todavía queda mucho por hacer en la parte de investigación, pero a mí me parece que eso, más que un reto, es una oportunidad y mil posibilidades para las personas de explorar este tipo de generación de datos. Y bueno, si bien la generación de datos sintéticos realistas se ha vuelto más fácil con el tiempo, con los GANs, con diferentes librerías como Flip, los datos pues anotados por personas o los datos del mundo real también siguen siendo fundamentales para entrenar nuestros modelos, pero podemos apoyarnos de los datos sintéticos para mejorar los datasets que ya tenemos existentes y mejorar la precisión en nuestros modelos. Entonces, bueno, acá les dejo los links para los papers que les comenté. Está tanto el de Kitty, la librería de Kitty, y estos son los otros papers que hablan sobre la generación de datos sintéticos y las posibilidades que tienen, y además la precisión a la que pueden ayudarnos a llegar a partir de o solo el uso de datos sintéticos o la mejora de nuestros datasets.
Gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por tu presentación. Como el chat está desactivado, les quería decir que si me pueden, por favor, alzar la mano por si tienen preguntas o quieren participar con algún comentario para darles pues, el micrófono. Sí, Alexander Bulay. Entonces, voy a dar acá el micrófono. Hola, Hola Alexander, ¿cómo estás? hola Paula, ¿cómo te va? Gracias por la charla. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo has trabajado ya con los dos escenarios de datos sintéticos y mejorar los datasets que ya tienes, cómo has obtenido mejores resultados? Súper buena pregunta. Bueno, eso va a depender realmente mucho del caso de uso. Nosotros hemos entrenado modelos de reconocimiento de objetos, de reconocimiento eh, para extraer, por ejemplo, dados, el número del dado que sale, solo usando datos sintéticos y con un 95% de precisión, que es bastante alto y es bastante bueno porque fue un dataset pequeño y completamente datos sintéticos. Pero hay casos en los que, por ejemplo, para la identificación de, ¿qué te digo? De personas, funciona mejor hacer un dataset de personas, capturarlo de personas del mundo real, caminando, por ejemplo, en la calle y mejorarlo con datos sintéticos y en ese momento se tienen mejores resultados. Entonces va a depender mucho del caso de uso y de los datos con los que se cuenten. Para identificación de objetos realmente es muy bueno y como vieron, pues está el acercamiento que es solo usando datos sintéticos con muy buenos resultados, una precisión bastante alta. Entonces, pues funciona de esa manera. Digamos que hay que explorar todavía, como yo les decía, un poco el campo de para qué casos de uso sirve mejor. Y entonces, pues ahí ya vamos a tener como un poco más de idea, pero en este momento, si se cuenta con datos reales, con datos del mundo real, si tú ya cuentas con datos que tú capturaste del mundo real, es mejor usarlos y mejorar tu dataset con datos sintéticos, hacer un fine tuning al final con datos del mundo real y vas a obtener mejores resultados. Si no cuentas con los datos, pues está la posibilidad de generarlos de forma sintética. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Ay, creo que hay una pregunta en el chat. ¿En qué casos de uso son adecuados para esta técnica? Pues el reconocimiento de objetos es bastante bueno. Digamos, si tú vas a reconocer productos, latas de Coca-Cola, botellas de Coca-Cola, cajas de galletas, y los puedes poner por ahí sin importar, digamos, en tu background puedes usar esos objetos y ponerlos en el background, va a haber una buena identificación de ese objeto. Entonces, esos objetos que tienen características, digamos que fáciles de reconocer, como una botella, que es bastante fácil de reconocer por todos sus lados, va a ser, digamos, va a ser una buena opción para usar los datos sintéticos sin la necesidad de ponerte a tomar muchas fotos de ese objeto. Pero les voy a contar un caso que es muy interesante. Nosotros hicimos un proyecto en el que debíamos identificar personas en la calle. ¿Y qué pasaba? Resulta que el modelo estaba teniendo una precisión muy baja porque a pesar de que teníamos muchos datos de personas caminando en la calle, teníamos muy pocos datos de personas en sillas de ruedas o personas en bicicletas, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Había una baja representación de esa categoría de personas en sillas de ruedas, de personas en bicicletas, y lo que hicimos nosotros fue usar esos datos del mundo real etiquetados y generar datos sintéticos para nivelar esas dos categorías o la representación de esas categorías y de esa manera llegamos a un 99% de precisión en la detección de personas en la calle. Entonces es súper interesante lo que se puede hacer y los casos de uso pues son
muchísimo, reconocimiento de productos, reconocimiento de diferentes objetos, de personas, de carros también hemos hecho, de diferentes vehículos, de animales. Entonces, pues las posibilidades realmente son bastantes. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se han presentado al momento de generar datos sintéticos? ¿Qué dificultades hay en este momento? Cuando se trata de datos ya más complejos, como les contaba, los datos médicos son muy difíciles de replicar de forma sintética, incluso usando GANs todavía es difícil, todavía es un reto que es bastante grande. Entonces, yo creo que las dificultades son que todavía hay mucho campo por explorar. Entonces, todavía hay que hacer muchas pruebas, todavía hay que verificar mucho qué porcentaje de datos sintéticos podemos usar para tener unos mejores resultados, por ejemplo. Y hay casos en los que sencillamente es muy difícil generar esos datos sintéticos, como les digo, porque son datos complejos, son datos complicados, pero además de estos datos, pues depende el resultado de nuestro modelo. Entonces, al identificar, por ejemplo, tumores en tomografías del cerebro, pues no queremos fallar ahí. Entonces, hay que hacer todavía muchas pruebas en esos campos específicos, más en los campos que ya son más sencillos, como identificación de productos, como les comentaba, pues funcionan bastante bien. Entonces, eso también es un lado positivo. ¿Esto es solo aplicado a imágenes? Sí. Flip, la librería, está pensada para generar imágenes sintéticas para entrenar modelos de visión por computador. Entonces, en este momento, pues no estamos trabajando con otros campos, con texto, estamos trabajando sencillamente con imágenes. ¿Se podrían generar datos sintéticos de audio o texto? Pues ese ya sería otro acercamiento diferente al que tenemos ahorita, pero precisamente hoy estaba escuchando una charla de cómo con GANs, con Generative Adversarial Networks, se están generando también datos sintéticos en audio y en texto, pero todavía se está trabajando mucho en el tema y pues bueno, ahí es un poquito más complicado. La librería se encuentra disponible para cuáles lenguajes de La librería está hecha en Python. Entonces, ese es el lenguaje de programación que se maneja para usar la librería. No sé si... ¿qué tipos de modelos de Machine Learning han validado los datos generados? Bueno, para nuestro primer acercamiento usamos YOLO para identificación de objetos. Tuvimos muy buenos resultados. También hemos usado diferentes modelos preentrenados como en SageMaker, en Google, modelos de detección de objetos ya existentes que nos han permitido validar en donde tenemos mejores resultados. Y en este momento pues estamos trabajando con YOLO para hacer identificación de objetos usando nuestros datos sintéticos, como les digo, con muy buenos resultados en la detección de objetos. GPT-3 con imágenes. Pues no sé si esa es una pregunta, pero GPT-3 también es, o sea, digamos que yo no lo he usado para generar imágenes, pero he visto los alcances que tiene para generar una gran variedad de cosas. Y bueno, pues tú creo que le puedes decir, muéstrame una persona rubia con estas características y saca la imagen. No sé qué tan escalable es, realmente pues no, como les digo, no lo he usado para generación de datos sintéticos o para generación de imágenes sintéticas, mejor dicho. Pero yo creo que GPT-3 tiene una gran posibilidad de generar diferentes imágenes de diferentes cosas, tanto como lo tiene Flip para generar imágenes de cosas muy específicas que probablemente GPT-3 en este momento pues no puede generar. ¿Cómo podríamos extenderla para tener videos sintéticos en donde tengamos etiquetas de transiciones de objetos? Súper buena pregunta. Sí, eso está. ¿Cómo podríamos extenderla? Bueno, en el momento Desde aquí a funciona las para 7:30. Esto está, sí, pero esa es una excelente pregunta realmente. A mí también me parece que la creación de videos sintéticos es algo que se viene con mucha fuerza, tanto como las imágenes sintéticas.
¿Qué creo que se podría hacer? Pues tomar un video de un background y agregarle los diferentes objetos en movimiento. En este momento no se puede hacer en nuestra librería, es solo para generación de imágenes, pero súper interesante revisarlo y ver cómo podríamos llegar allá, hasta allá con Flip. Para eso, pues, em, aceptamos todos los colaboradores que quieran trabajar con nosotros en Flip. Si les gusta, obviamente también aprovecho para decirles que si les gusta la librería, si la prueban, dejar su estrellita ahí. Y pues me parece que es un campo que todavía tiene mucho por explorar en la parte de video. Generación procedural, lo que se usa para juegos. No sé si esa es una pregunta. ¿Es posible usar Flip para generar datos sintéticos? Para Post-Human Estimation, sí. Lo mismo. Entonces, lo que vas a tener que hacer ahí es escoger un número de backgrounds o un grupo de backgrounds ya determinados, y para estimación de poses, entonces vas a escoger un grupo pequeño también de objetos, que en este caso serían las personas haciendo las diferentes poses, y vas a poder, digamos que hacer un data augmentation y generar más imágenes para poder entrenar, tener más, en vez de tener 15 a 20 imágenes, vas a poder tener 100, 200 imágenes usando Flip para hacer un mejor reconocimiento de esas poses, del pose estimation. ¿Alguna vez has participado en un proyecto de estos para investigaciones de mercado o mercado en general? Bueno, pues no un proyecto como tal, pero yo todo el tiempo tengo que estar participando en investigaciones de mercado, porque nosotros somos al final una empresa, pues nuestra plataforma trabaja para empresas de visión por computador, y tenemos que hacer pues estudios de mercado constantemente para ver qué es lo que se está haciendo en el campo, cuáles son las posibilidades, cuáles son los servicios que nosotros podemos mejorar y ofrecer. No sé si respondí a esa pregunta, pero espero que sí. ¿Qué implicaciones en seguridad de la información podemos llegar a tener con este tipo de datos sintéticos? Bueno, las implicaciones en seguridad, y me imagino ya la parte de seguridad de los datos como tal. Flip es una librería open source en la que tú puedes sencillamente pues descargar la librería y generar tus propios datos sintéticos. La responsabilidad que hay en cada uno de los desarrolladores es enorme. Yo creo que es muy importante que no solo las herramientas, sino los mismos desarrolladores tengan ciertas bases digamos, de respeto y de seguridad con esos datos para generar datos nuevos. Es decir, si tú vas a usar datos de personas mostrándoles la cara, o de niños, pues tú sabes que esos datos tienen que estar protegidos de alguna manera, o tienen que estar blurred las caras, o bueno, esa seguridad, digamos que ahí ya depende muchísimo del desarrollador, y nosotros en LinkedIn ya sí tenemos otros procedimientos de seguridad para garantizar la seguridad de los datos de cada uno de nuestros clientes. Los datos de entrada de Flip son ¿cuáles? Los datos de entrada serían un grupo de objetos los que tú quieras identificar. En el caso de las mariposas, nosotros sacamos el grupo de objetos que son las mariposas. Las mariposas deben estar cropeadas o recortadas por el borde, y, o bueno, el objeto que tú vayas a usar, y un grupo de backgrounds. Entonces, los backgrounds los puedes descargar de internet. Nosotros usamos librerías que son open source de imágenes para precisamente no incurrir en problemas de seguridad de datos. Entonces, van a encontrar muchísimas librerías de imágenes abiertas, o ustedes pueden capturar un grupo pequeño de esas imágenes, hacer el cropping, que lo pueden hacer en nuestra plataforma, o lo pueden hacer de la forma que ustedes quieran. Y van a usar estos dos grupos. Ustedes van a tener la posibilidad de tener una carpeta de objetos, una carpeta de backgrounds y una carpeta vacía en la que se van a generar todas las imágenes nuevas generadas con Flip. Esos son los datos que ustedes necesitan. Ya el resto pues ya es configuración de las transformaciones que les conté en la presentación.
Esas Listo. eran las que vienen ahí por el momento. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál crees que es el futuro de Flip o hacia dónde lo quieren llevar o qué has pensado con respecto a esta librería? Bueno, pues Flip tiene muchas cosas todavía para trabajar. En el campo de, por ejemplo, de las transformaciones, tenemos muchísimas ideas de muchas más transformaciones que se pueden hacer en cuanto a transformaciones de color, de luz, de transparencia, de superposición de objetos, de, bueno, hay una cantidad enorme de posibilidades en las transformaciones, pero también creo que es importante mirar cómo podríamos nosotros generar esas imágenes o bueno, esos objetos y esos backgrounds de una forma más sencilla, porque igual hay que tener una base, hay que tener los Sí, objetos y las backgrounds. Buenísimo, sería excelente poder generar con GANs todos nuestros backgrounds y ponerle nuestros objetos encima, por ejemplo. Entonces, tener la posibilidad de generar esos datos desde cero para poder tener más datos y para poder darle la posibilidad a las personas que no tienen ni siquiera datos para empezar, de poder entrenar sus modelos. Entonces, pues todavía hay muchas cosas por hacer y yo lo veo como una herramienta que puede llegar a ayudar a muchos, tanto a empresas como a desarrolladores de inteligencia artificial, a, a lanzar productos mucho más precisos al mundo real, porque pasa mucho en este momento que se entrenan los modelos y no llegan a ver la luz del mundo real porque no son suficientemente precisos para usarlos. Entonces nosotros queremos apoyar a estos desarrolladores a que lleguen a una precisión suficiente para tener productos funcionando en el mundo real. ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿con qué órdenes de tamaño del dataset generado obtuvieron los mejores resultados? ¿Con qué órdenes de tamaño? Me imagino que los porcentajes. Bueno, pues como les comentaba, mm, hemos tenido tanto modelos entrenados 100% con datos sintéticos con excelentes resultados, pero también nos ha funcionado muy bien tener el 70% de nuestros datos reales y adicionarle el 30% de datos sintéticos y hacer un fine tuning al final de nuestro modelo con datos reales. Entonces, ahí los porcentajes van también a variar dependiendo el caso de uso. Si cuentan con datos reales, pues sería muy bueno que usaran los datos reales y adicionaran un porcentaje de datos sintéticos. En cuanto al número de imágenes, bueno, pues nosotros hemos entrenado modelos en imágenes con muy buenos resultados y eso pues también depende del caso de uso. Hay casos de uso que pues van a necesitar más imágenes para tener una precisión más alta. Listo, Te pues no pregunto si sé. la generación de imágenes con Flip es con GPU. La generación de imágenes con Flip. No, lo que va a hacer la librería es precisamente tomar los objetos y las backgrounds y superponerlos, entonces no van a necesitar, digamos que ninguna característica específica eh, en su computador para hacer la generación de los datos, GPU. Solamente precisión que tienen en cuenta para la evaluación, no tienen en cuenta otras métricas como F-Measure, Recall también. En este momento, bueno, nosotros lanzamos la librería hace un mes y ¿qué estamos haciendo para medir realmente que funcionen los datos? Precisión. Sí, hay muchas cosas más que podemos medir, pero en este momento nuestro principal objetivo es medir precisión en la detección de diferentes objetos para verificar que efectivamente funciona. ¿Y qué otras cosas medimos? Pues el porcentaje de datos sintéticos que usamos, en qué momento los usamos, porque podemos usar, digamos, los datos sintéticos solo al final de nuestro modelo o hacer, como les decía, el fine tuning con los datos reales al final. Ese es el tipo de cosas que medimos y nuestro objetivo principal es llegar a la mayor precisión en la detección. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento. Teniendo en cuenta que es una librería open source, supongo que pues quieres que más personas también colaboren aparte de solamente pues las que trabajan en la empresa LinkedIn AI, ¿cierto? Entonces no sé si quieres hacerles una invitación aprovechando este momento. Sí, claro que sí, gracias Juan. Sí, la idea es, como les digo, todavía quedan muchas cosas por hacer en Flip.
La idea es democratizar la inteligencia artificial para todos, para las personas que no tienen la posibilidad de capturar sus datos o que no tienen suficientes datos para entrenar sus modelos. Y para eso pues necesitamos colaboradores en la librería. La librería pues está pensada precisamente para ayudar a cada vez más personas a entrenar sus modelos. Entonces, si ustedes quieren ser parte de este proyecto que tenemos nosotros, de este cambio que queremos hacer, son bienvenidos a colaborar. Ahí en el GitHub van a encontrar el correo al cual pueden escribir si quieren ser colaboradores nuestros. Este mes van a entrar 4 colaboradores a trabajar con nosotros. Nos encantaría tener más colaboradores, entonces bienvenidos a aportar. Si no tienen el tiempo para colaborar, entonces bienvenido también el feedback, ideas nuevas para nutrir la librería y pues todos los comentarios que tengan son súper bien recibidos. Vale, muchas gracias. Te iba a preguntar también con respecto a si has tenido algún contacto de pronto con la academia también para, pues digamos, trabajar en este tema. Nosotros ahorita somos parte de un proyecto de Holberton. No, para los que no conocen Holberton es una universidad específicamente para desarrolladores y hay una de las especializaciones de Holberton que es en Machine Learning. Entonces, los estudiantes graduados de Machine Learning de Holberton van a hacer su proyecto de grado con con LintAI y con la librería de Flip para hacer detección de anomalías. Entonces, aquí pues va a salir un paper súper interesante en la detección de anomalías usando datos sintéticos con Flip y pues se los estaré compartiendo cuando se termine el proyecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no tenemos más preguntas, pues solamente pues, me queda agradecerte por esta presentación y por querer compartir y pues siempre ayudar, que creo que eso es lo que queremos también dar a conocer en este tipo de eventos y generar ese ambiente de comunidad, que todos podamos participar, que construyamos algo entre todos. Y creo que pues Flip es un gran ejemplo de ello, porque pues nos permite hacer, ya como tú dices, así no sea desarrollar, poder así sea darle feedback a las personas. Y de igual manera, pues la invitación es eso, que si alguno de los participantes también tiene algún proyecto, algún desarrollo, alguna librería y quiere feedback de las otras personas de la comunidad, pues bienvenido sea. Tenemos varios canales, como les comentaba al comienzo, en el canal de Slack podrían, pues, digamos, transmitirnos todo eso que necesitan. Y de seguro va a haber personas que, pues, que tengan el conocimiento que les puedan ayudar. Y algo que nos ha gustado mucho, pues, en estos 5 años es que la gente es muy abierta realmente. Entonces tú preguntas algo y hay como 5 que incluso te devuelven la pregunta para entender bien qué es lo que necesitas. Sí. Y pues esa es la idea, entonces que sigamos todos pues creciendo así en comunidad, apoyándonos y obviamente generando conocimiento, como lo tenemos ahí en la página de Colombia y de Colombia hacia el mundo. Entonces, pues nada, súper invitados a que estén pendientes de la comunidad y a que los que quieran compartir algo con nosotros, pues nos contacten y también puedan, ojalá, ser ustedes las próximas personas que estén dando charlas en estos eventos. Así que muchas gracias a todos por asistir y que tengan una feliz noche. Gracias, Juan. Gracias. Chao, gracias a todos.